Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, el uribismo se estrenó ayer en su primer debate de control político y la encargada de hacerlo fue la senadora Paloma Valencia. Ella sostuvo que el gobierno de Juan Manuel Santos se reeligió en medio de, abre comillas, el fraude electoral más grande de la historia, cierro comillas. Según la senadora Valencia, en las pasadas elecciones no hubo garantías para la oposición y se recurrió a la compra de votos, entre otras cosas que denunció, entre ellas la posibilidad de que las FARC hubieran ayudado a la elección del presidente Santos. No la posibilidad, ella mostró evidencias. El ministro el ministro del Interior que estaba ahí, Juan Fernando Cristo, inmediatamente reaccionó y afirmó que en ningún momento este gobierno ha considerado que la oposición sea una oposición criminal, ni le ha dado ese trato. La gran pregunta que nos hacemos, y es que es parte de este debate, es ¿cómo le fue al Centro Democrático en ese primer debate? ¿Exageró de pronto, como piensan algunos, el hecho de presentar a este gobierno como un gobierno cuasi autoritario que está ahogando a la oposición? Este es el debate de hoy en Semana en Vivo, además de que tocaremos pues los temas que ocurrieron en este momento Noticia en Desarrollo en el Congreso, en donde se levantó la sesión por el tema de la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral. Estos son los invitados a Semana en Vivo. Claudia López, senadora por la Alianza Verde. Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana. Guillermo Rivera, ex representante a la Cámara por Putumayo, recién nombrado como consejero presidencial de Derechos Humanos. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. De nuevo aquí en Semana en Vivo. Yo quería comenzar con Paloma Valencia, primero a felicitarla porque el debate fue realmente un debate con altura, con datos, con cifras, muy bien preparado. Usted tiene un histrionismo que no le conocíamos, me parece que es un tema muy importante para una persona que se estrena en el Congreso. Lo que sí quería preguntarles, a veces siente uno que se exageraron en el tema de decir que este era un gobierno que criminalizaba a la oposición con esa pancarta que salieron a todos a presentarla como una punta de lanza del... No, Paloma. Muchísimas gracias por su comentario. Yo creo que la idea del Centro Democrático era llevar un debate que sirviera de abrebocas para el proyecto de reforma electoral que acaba de radicar el Centro Democrático, porque creemos que los debates de control político tienen que traducirse en cosas que sean visibles para la opinión pública, y por eso también radicamos ese proyecto. Sobre el tema de la pancarta, yo veo con creciente preocupación que en Colombia el presidente Santos está estigmatizando a la oposición. Cuando nosotros tomamos la decisión de llevar esa pancarta, cuando el presidente Santos sale diciendo que el tema del hacker muestra pues que el Centro Democrático es una empresa criminal. Aquí hay una cosa que se llama la presunción de inocencia, pero además el hacker es un enorme mentiroso que no ha dicho nada. Decir que nosotros estamos buscando sabotear el proceso de paz y que para eso contratamos un señor pajudo como ese, pues no es cierto. Y además nosotros tenemos todo el derecho constitucional y democrático de criticar el proceso de paz y la negociación que llevan con las FARC. Entonces aquí hay un tema muy de fondo, y es hasta dónde va la persecución que se le está haciendo al uribismo a propósito del hacker, que además aparece convenientemente en los momentos donde el gobierno lo necesita. Entonces nosotros sí queríamos llamar la atención del país de un hecho cierto, y es, independientemente a que uno sea uribista o no, lo cierto es que hay unos procedimientos muy oscuros alrededor del famoso hacker que ponen en peligro la oposición en Colombia, que hoy representa el Centro Democrático. Claudia López, que estaba también en el debate y que participó también, y además controvirtió con mucha altura también uno de los puntos, sobre todo en el tema de las FARC y los votos que supuestamente le hubiera puesto al presidente Santos. ¿Usted qué opina de lo que vio ayer? No, yo era la vocera. Sobre todo en el tema de la oposición, si hay o no sí, una nosotros oposición. hemos estado ahí en ese lugar, y entonces asegurar que haya, digamos, garantías para la oposición, por supuesto, es nuestra preocupación. Yo ejercí ayer como vocera de nuestra bancada Alianza Verde,
y dijimos públicamente, y se lo reitero aquí, tanto a Palomo como al Centro Democrático, los felicitamos porque fue un debate hecho con altura, con argumentos, bien preparado. Sin duda, de lo que yo he visto en este primer mes del Congreso, ese ha sido el mejor debate. Ahora, controvertimos ciertos argumentos, porque aquí, digamos, cada lado busca los casos que le sirven para ilustrar su posición. Yo creo que Paloma mostró unos casos ciertos, digamos, municipios como Policarpa en Nariño, algunos municipios en Chocó, donde hay una atipicidad evidente a favor de Juan Manuel Santos, atipicidad como ella misma lo reconoció, usando la metodología que en su momento yo, que también la MOE y otras organizaciones usamos para identificar las votaciones atípicas del paramilitarismo a favor de Álvaro Uribe. De manera que yo celebro que ahora si les parezca buena la metodología, porque cuando nosotros la usamos en el 2000, no, pues ¿cómo? Casi me tocó exiliarme, me tocó irme por amenazas, y yo era terrorista vestida de civil, en fin. Entonces, digamos, es bueno que en la civilidad vayamos aceptando que las cosas tienen un mérito. Como nosotros lo dijimos ayer, mientras haya guerra en Colombia, mientras haya grupos armados ilegales que controlan el territorio, y no un pedacito del territorio, la mitad del territorio de Colombia en extensión está controlado por poderes de facto, bacrines, guerrillas, paras, narcos, amalgamados con políticos corruptos, obviamente todos interfieren en las elecciones, las FARC, todos, tienen diferentes métodos y logran diferentes efectos. A mí me pareció un desacierto del gobierno ayer desconocer que los grupos armados ilegales sí interfieren en las elecciones, porque es como tapar el sol como un dedo. El cálculo que usó Paloma ilustró algunos casos. Sí. El cálculo que ya hace que es una inferencia, digamos, con base en la metodología, de que cerca de 400.000 votos demuestran que hay una coincidencia de municipios donde hay FARC, municipios donde varió muy atípicamente la participación electoral. Sí. Municipios donde hubo un crecimiento de la votación a favor de Santos extraordinario, que rompe cualquier promedio de él mismo o de elecciones anteriores. Eso ocurrió en cerca de 187 municipios, según dijeron ellos. Eso podría sumar, si uno asume, digamos, como una hipótesis, que todos esos votos fueron presionados por las FARC. Ya es una hipótesis. 1 millón... No, como casi 400.000 votos. Casi 400.000 votos. Sí, de 1 millón. Sí. Entonces digamos que esa es una hipótesis válida. Con esa misma hipótesis, nosotros demostramos en su momento, y después lo corroboró la justicia, que el paramilitarismo en el 2002 llegó a tener 2.300.000 votos. Pero yo quiero decir... Entonces, pero yo termino mi punto. Pero perdóname, yo le digo sí pueden interferir, pueda que lo hayan hecho con coacción armada. ¿A qué es a lo que voy? Si una organización armada tiene hasta 400.000 votos, que es una hipótesis razonable, digamos, metodológicamente, la pregunta es ¿para qué los quiere usar? ¿Y cómo los usaría? La hipótesis del Centro Democrático es que los usó exclusivamente para apoyar a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. Ese pedazo de la hipótesis es el que no me parece razonable. Porque una organización armada ilegal que tiene o 200.000 o 400.000 o 2 millones de votos, los usa para todo. Cuando el paramilitarismo tuvo casi 2 millones de votos, los usó para poner presidente, bancada en el Congreso, gobernadores, alcaldes. Entonces, si es cierto que las FARC primero romperían, las FARC interfieren, las FARC son el grupo armado ilegal que más mata gente, que más asesina gente, que evidentemente ha intimidado a gente del Centro Democrático en estas elecciones. Pero yo no creo que los haya usado solamente para Santos. Nosotros no hemos, pero yo quisiera hacer dos precisiones. No hemos dicho que los haya usado solamente para Santos, estábamos mostrando eso, pero lo que es más importante, senadora López, nosotros quitamos de los cálculos Bogotá, Medellín y Cali, que usted los incluye porque aparecen como municipios con presión de grupos armados. Nosotros los quitamos para hacer el escenario más estricto posible, bajando la metodología, digamos, a lo más bajo que uno pudiera esperar, buscando concentraciones donde Santos obtuvo de 10 votos 7 y hacia arriba. O sea que de 10 votos 7 fueron para Juan Manuel Santos, que eran concentraciones muy atípicas con relación a lo que pasó en el resto del país. Concentraciones, por ejemplo, María Jimena, que nosotros hacíamos este supuesto. Diga usted que Santos saca los mismos votos que sacó en la primera vuelta y Oscar Iván los mismos que sacó en la primera vuelta. A Oscar Iván lo acompañan los conservadores hasta donde le termine. Y a Santos vamos a decir que lo acompaña el Polo, los verdes, lo que sobre de voto en blanco y lo que sobre de votos conservadoras. Y aún así, el 100% de los votos nuevos eran por Juan Manuel Santos. Sí, eso es muy atípico. Guillermo. Pues yo debo decir que lamento no haber estado en ese debate, me habría encantado. Esas son de las añoranzas cuando uno pierde las elecciones. Cuando hay buenos debates,
pues me habría encantado controvertir con Paloma y bueno, seguramente habría estado de acuerdo con Claudia en muchas cosas y en otras a lo mejor no. Pero celebro que se haya hecho un buen debate, a mí me parece que eso le hace falta al país. Celebro que el Centro Democrático esté en su rol de la oposición y que estén planteando de manera abierta y además muy argumentada estos temas. A mí me parece que eso hay que valorarlo, a pesar de las diferencias. Yo coincido mucho con Claudia, me parece que el ejercicio, numéricamente hablando, es serio. Y creo que por ahí empezó el estudio que hizo Claudia. Claro, pero como ella lo dice, ese estudio no solamente tiene que ver con los números, digamos que es el primer indicio de la atipicidad. Vienen los pactos, porque fueron realmente unos pactos, la justicia reveló esos pactos a través de la verdad judicial, a través de los testimonios, de los documentos. Esos pactos incluían no solamente las elecciones, sino la contratación del chance, de la salud, incluyó también acuerdos luego de elegir Congreso, para elegir gobernadores, de las carreteras, en fin, digamos, era la captura de todo un aparato del Estado lo que hicieron los paramilitares, que me parece que es lo que no está documentado, además estoy seguro no ocurrió en este caso. No, ¿por qué? No ocurrió, porque es que aquí no hay un acuerdo para capturar al Estado, es decir, aquí las FARC no están haciendo un acuerdo para quedarse con la salud, para quedarse no es cierto, con el chance. Y usted que conoce el departamento del Putumayo y el departamento del Cauca, sabe muy bien que las FARC tienen muchos alcaldes y muchos concejales que se están robando los municipios. ¿Pero aquí cuáles? No lo puedo decir aquí porque me meten una demanda, pero le voy a sacar los estudios y esperemos que la FARC política tome también rumbo. Usted sabe muy bien, y uno se lo cuentan en los pueblos, cómo la gente no puede hacerle oposición a los alcaldes, porque el alcalde tiene un jefe que vive ahí, como dicen ellos, en la montaña. Pacho. Pero perdón, yo termino la idea, María Jimena. Eso no está documentado. Cuando los pactos de los paramilitares con políticos estaba más que documentado, no solamente testimonios, habían documentos. El propio proceso de justicia y paz reveló y sigue revelando todo lo que existió. Y aquí eso no ha ocurrido. Sí, yo debo la decir... estrategia era la toma del Estado, o sea, claro, del aparato. La captura del aparato estatal. Las FARC de la instrucción. Yo coincido con Claudia. Si las FARC tienen 400.000 votos, pues habrían elegido la tercera parte del Congreso el 9 de marzo. Y no era un tema menor, porque las FARC pues saben seguramente que la reglamentación, para darle un ejemplo del acto legislativo para la paz, pues va a tener que pasar por el Congreso. Luego, caramba, ese sería un capital político, pero para nada despreciable. De tal manera que, claro, los números están revelando una tipicidad, pero yo, y con esto cierro, debo decir que uno no puede desconocer también un sentimiento que existió en la segunda vuelta, de mucha gente que decía, bueno, aquí lo que está en riesgo es la paz, que es el mismo sentimiento de la izquierda citadina urbana en Bogotá, que salió a votar por Santos, porque realmente creían que estaba en riesgo la esperanza de paz, y lo mismo ocurrió en los pueblos que han soportado de manera sistemática la violencia. Yo debo decir, y para responder un poco la pregunta de la senadora Valencia, en Putumayo la gente decía, mucha gente no compartía mucho de lo que el presidente había hecho, pero concluía, pero por la paz vamos a salir a votar. Pero senador, usted, perdón, pero un minuto, porque dejemos que estos municipios además declararon un objetivo militar a los militantes del Centro Democrático. Vamos a hablar con el doctor aquí. María Jimena, yo coincido con la lectura que se hace del debate, y es muy interesante ver ahora, y es tal vez una de los elementos novedosos de este Congreso, ver al uribismo en la oposición, especialmente cuando fue el mandato uribista el que tuvo un trato muy duro contra la oposición. Entonces es bueno que el uribismo de alguna manera esté en ese lugar y esté generando esas críticas, y logre de alguna manera, en el caso del Consejo Electoral ahorita, por derecho propio, y en el caso de otras discusiones, poder entender lo que significa estar de pronto en el otro lado y denunciar precisamente estos elementos, desde el uso de los dineros públicos para apoyar al presidente en reelección, evento que vimos en el 2006, hasta estas discusiones que se dan, independientemente de que sean 400, 2 millones de votos, en fin,
mirar estas votaciones atípicas. Pero aquí hay que mirar, son dos niveles. Yo creo que el uribismo ha sido muy inteligente en este primer mes o mes y medio de su ejercicio de oposición, en tener un ejercicio de comunicación, de un ejercicio de actividad legislativa en el Congreso, seria, preparada, con debates como este, y al mismo tiempo un ejercicio mediático hacia afuera. Y es, independientemente de los resultados que tenga este debate, es decir, yo no siento que se haya demostrado fehacientemente que el gobierno haya ganado por fraude electoral, senadora. Creo que hay unas preguntas que hay que responder, pero no quedé plenamente convencido. Pero la actitud del Centro Democrático con los carteles, la campaña de comunicaciones en redes sociales con el soy opositor, no soy criminal, soy opositor, no soy criminal, evidencia verdaderamente que hacia los colombianos el uribismo está mandando un mensaje de deslegitimidad al presidente Santos que va paralelo a su trabajo legislativo. ¿Pero qué real o no? ¿Usted qué cree? Yo creo que alimentan, las elecciones de 2014 fueron polarizadas. Y el 45% de las personas, de los electores, votaron en contra del presidente. Por eso. Y el Centro Democrático apela a ellos y les dice, les envía unos mensajes que combina con su actividad legislativa. En esa pelea, el uribismo va a ganar. El Centro Democrático... Espérese, después de esta pausa, le doy a usted la palabra. Muchas gracias. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para Claudia López. ¿Usted quería decir cuáles eran los argumentos contundentes? ¿O no, los contundentes? No, todos los argumentos. Los tres argumentos que fueron como la espina dorsal del debate. El debate se organizó, digamos, alrededor de 3 argumentos. Estas elecciones, digamos, no le ofrecieron garantías a la oposición por 3 razones. Uno, porque las FARC interfirieron al favor del presidente. Ese era un argumento. Que salió y en fin, entonces yo digo, yo no desconozco que eso pueda ser así, ¿sí? Pero eso está exagerado. Y están usando casuística y en fin, y aún si adoptaran toda su metodología que hoy la están usando, eso serían más o menos 400.000 votos. Eso no definió la elección. Eso no quiere decir que eso no sea grave, pero digamos, el presidente Santos no ganó por eso. Como el presidente Uribe no ganó por los votos de los paramilitares en el 2002. Ambos hubieran podido ganar sin esos votos. Pero bueno, ese era un argumento, a mí me parece que fue el más flojo del debate. El segundo argumento era un argumento muy bueno, muy bien sustentado, y es, aquí no hubo garantías porque el abuso de pauta y publicidad oficial del aparato estatal para favorecer la campaña de Santos fue grotesca, y eso violó las garantías para la oposición. En eso creo que mostraron los mejores datos, las mejores cifras, y creo que ese argumento es contundente y tienen toda la razón. Y es un argumento que nosotros compartimos además para acabar con la reelección. Que ellos no la quieren acabar. Esa es un poco la inquietud que yo Totalmente. La respuesta del ministro del Interior, que entre otras cosas le decía yo a Paloma ahorita, creo que se te pasó un detalle en el debate, porque es que el ministro del Interior le contesta por escrito que no tiene información sobre el tema, pero en el debate sí le lleva unas cifras, ¿no?, como tomándola por sorpresa, sí le lleva unas cifras para demostrar, según él, que el santismo gastó menos que el uribismo en el 2006, lo cual no es un argumento. O sea, eso quiere decir que la competencia, pues cuando están en reelección, es brutal de lado y lado. O que haya cosas que están sumando, digamos que son de código cívico, qué sé yo. A mí me pareció muy floja la respuesta del gobierno en esa defensa, y en cambio los argumentos del Centro Democrático muy fuertes. Ese era el segundo argumento. Y el tercer argumento, digamos, era un tema un poco de falta de garantías en los organismos electorales, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, que es lo que hoy estamos tratando de elegir. Expliquemos un poco lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se supone que está para aplicar las normas, digamos, dirimir los asuntos electorales. Pero está compuesto por los propios partidos y está completamente cargado a favor de los partidos del gobierno. Así estuvo en el uribismo, así sigue estando en el santismo. De los partidos hay que ver la pelea que nos de estamos dando, pues, para que los partidos de oposición como nosotros, o independientes, o el mismo Centro Democrático, tengan representación. Entonces, ahí evidentemente hay una carga en contra de los partidos de oposición e independientes, y ese creo yo que fue otro argumento importante. ¿Tú qué querías hablar? No, lo que quería decir es que eso fortalece el argumento de acabar la reelección. Yo voté en contra en el año 2005 la reforma constitucional, y desde aquel entonces lo decíamos, es que este es un país que institucionalmente no aguanta una reelección. Es un régimen presidencialista. Es que lo mismo pasó en el 2000. Claro, es un régimen presidencialista. Exactamente lo mismo. Luego, la figura de la reelección genera de por sí un desequilibrio en los poderes. Claro. Y justamente lo que el gobierno quiere es presentar una iniciativa
para corregir esos desequilibrios, que no es solamente la reelección. Beneficio de esos poderes. Bueno, pero es que nosotros no promovimos la reforma, Claudia, la promovió el uribismo en su momento. Ustedes le sacan jugo y ahora sí está listo, vienen a decir, ay, sí, después de que abusamos descubrimos que eso es malo. No, Claudia, el gobierno no se puede paralizar por las elecciones. El gobierno, si el gobierno construye unas casas, si el gobierno construye unas carreteras, pues tiene todo el derecho de decir que las está construyendo. O sea, lo que hay es que acabar la reelección, porque pues eso lo que genera es un desequilibrio, como en efecto lo generó, y hay que corregirlo. Pacho, no es absurdo un poco o poco congruente, digamos, que haya una denuncia tan clara y punzante como la que hace Paloma Valencia en este debate en torno, digamos, al desequilibrio que produce la reelección, y que el Centro Democrático esté proponiendo la reelección per se? Esto es una muestra estructural, es decir, la falta de garantías de la oposición es estructural independientemente de quién esté. Ahora el uribismo está en la oposición y sufre lo mismo que la misma intolerancia y dolor que infligió a los partidos de oposición, con una diferencia, que es que la oposición del uribismo era mucho menor. Por ejemplo, el Partido Centro Democrático tiene derecho por su tamaño a un magistrado de la Corte en el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero a usted le parece que es lo misma, o sea, es la misma intolerancia que se vivió, digamos, la minoría que se opuso al presidente? No, no es lo mismo. El Partido Liberal tenía también uno en el Consejo Nacional Electoral. No, hablo del tema estructural. Es decir, si vamos a discutir si se encontraban interceptaciones o no, eso es otro tema. El aparato estructural colombiano venía desequilibrado hacia la oposición desde antes de la reelección. Uribe introduce la reelección y eso fortalece al Ejecutivo y subordina todos los demás poderes. Acordémonos, Santos decide reelegirse, aceptando todo ese desequilibrio y jugando a su beneficio ese desequilibrio. Luego gana y dice, incongruentemente, al igual que el uribismo, no me gusta esta reelección, deberíamos cambiarla. Entonces, lo que yo quiero transmitir aquí es, el aparato y el sistema no es exclusivo del santismo ni exclusivo del uribismo. La coherencia la han tenido los pequeños partidos de la oposición. El Partido Liberal fue oposición durante los 8 años de Uribe y también fue coherente durante ese tiempo en eso. Ahora hace parte de la coalición mayoritaria. Entonces, el sistema está diseñado y las reformas han sido aprobadas para ahogar a la oposición y para generar un régimen donde el presidente no solo tiene todas las... monarca. Es prácticamente un rey. Pero yo quisiera recordar un episodio, perdón, senadora, un minuto. Pero un segundo. Medio minuto. A ver. En el año 2006, apenas reelegido el expresidente Uribe y senador, nosotros en nuestro rol de oposición presentamos un proyecto de reforma constitucional y le dijimos al gobierno de entonces, está bien, ya aprobaron la reelección, ya la estrenaron, mantengámosla, pero hagamos otra serie de modificaciones a la Constitución para que al menos esa reelección no genere el desequilibrio que está generando. Y planteamos cosas frente a la Junta Directiva del Banco de la República, frente a los magistrados de la Corte Constitucional, frente al Fiscal General de la Nación, frente al Procurador, de tal manera que la arquitectura se rediseñe aún con reelección. ¿Y saben qué pasó? No sé si ustedes lo recuerdan. Ni siquiera el presidente de la Comisión Primera, que pertenece al uribismo, agendó el proyecto, y el proyecto se terminó. No estaban interesados en ese momento en el tema del derecho a la oposición. Estaban felices. Pero yo sí creo que había muchas diferencias entre el gobierno Uribe y el gobierno Santos. La primera, el Partido Liberal tuvo los dos contralores. El presidente Uribe nunca se puso a elegir el contralor, ni anduvo llamando a las Cortes a que le nombraran sus candidatos. Pero llamaba a insultarlos a las Cortes, que es peor, los senadores. Llamaba a insultarlos a los que no eran amigos les interceptaba las comunicaciones. Pero sí los llamaba. No interceptaba comunicaciones, ni nunca trató de presionar. Mantenía unos debates sobre temas ideológicos con las Cortes, lo que daba equilibrio a los poderes.
pero si hay registros de cómo fueron, perdóneme, pero hay registros, eso sí se lo digo, registros de cómo magistrados que fueron cercanos al uribismo fueron y entraron a Palacio, pero eso, o sea, fue así, y hacían reuniones como las que hay acá. La reunión ahora en la casa del fiscal para escoger el contralor, María Jimena. Eso me parece, pero es que eso pasa desde antes. Déjeme terminar mi argumento, porque es que el presidente Uribe no necesitaba a los politiqueros para reelegirse, ni necesitaba del aparato institucional para reelegirse porque la gente lo quería. La diferencia de Santos es que necesita utilizar todo el poder para reelegirse porque si no, no se va reelegido, porque la gente en la calle no lo quiere. Entonces hay unas diferencias sustanciales. Entonces viene el tema de la reelección, que es lo que nosotros decimos. No es la culpa no es de la reelección, la culpa es de cómo se maneja el poder cuando tiene uno el poder. Y la diferencia es esta. Se dice, es que el poder corrompe, pero yo creo que lo que corrompe el poder es la gente. Es la manera como usted lo utiliza. Yo creo, representante Rivera, que ahí se representa. A mí me gusta decirle representante. Ahora es alto consejero. Ahora es alto consejero. Nuestro consejero. Casi. Ministro consejero, yo no sé cómo es. Pues casi consejero. Yo lo que creo es importante generar los mecanismos para generar todas las garantías. El proyecto que va a presentar el Centro Democrático la semana entrante sobre la reforma de los frenos y contrapesos lo que busca es precisamente eso. Colombia, en la Constitución del 86, lo que hizo fue generar un régimen presidencialista muy fuerte para evitar la fragmentación del territorio. Pero después, en 1910, salió lo que se llamaba el ideal republicano de tener un régimen presidencialista con un Congreso que fuera capaz de discutir, de hacer control político, de tener incidencia sobre el presupuesto y una rama judicial independiente, apolítica. Pero después la reforma del 36, la del 68, la del 91, lo que han hecho es ir fortaleciendo el presidencialismo y optaron además por politizar a la justicia entregándole una cantidad de facultades. Entonces el problema no es la reelección. Si usted mira la historia de la reelección siempre y cuando no sea el gran Juan Manuel Santos, sino el presidente Uribe. No, a mí me parece bien que se relija Juan Manuel Santos, porque el problema, María Jimena, no es si se reelige Juan Manuel Santos. La pregunta es si la voluntad de los colombianos se pudo expresar adecuadamente con las instituciones que tenemos actualmente. Mi debate no quería mostrar la ilegitimidad del presidente, lo que quería mostrar era las amenazas que hoy en día hay que impiden que la voluntad de los ciudadanos se exprese y pueda elegir el presidente que quiere elegir. Volvemos a los volvemos aquí después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, esto estaba poniéndose caliente. La palabra la tiene Claudia López. No, yo la senadora Claudia López. Muy querida. Sí, es que ahora, yo que las conocía no eran senadoras, ya está la senadora Paloma, y ahora usted ya no es. Ahora soy Guillermo Rivera. Guillermo, claro, así todo perfecto. Pacho lo va a tocar. Yo quería destacar un argumento en el que creo que Paloma tiene razón, y de hecho nosotros le expresamos eso al señor ministro del Interior, que nos invitó muy amablemente, digamos, a que concertáramos unas ideas para la reforma política de equilibrio de poderes. Y es que aquí no solamente el diseño institucional, aquí hay unos problemas de diseño institucional brutales, que causan desequilibrio brutal contra cualquiera que sea la oposición o cualquiera que sean los independientes. De hecho, la prueba reina de ese sistema es que cuando la oposición era solo el centro, el polo democrático, había un gran desequilibrio. Y hoy que la oposición es un partido como el Centro Democrático, también hay un gran desequilibrio. Luego no es un problema de quién ejerce la oposición o quién ejerce el gobierno, hay un problema de la naturaleza del sistema. Pero evidentemente, María Jimena, hay unas cosas que no hay reforma constitucional que las arregle. No son un problema de diseño, sino de práctica. Y si nosotros no hacemos un compromiso político de toda la sociedad y de las fuerzas políticas hoy representadas, para que no solo cambien las normas, sino también cambien las prácticas, nos va a quedar la comida por lo servido. Así es. Mire, en este mes que llevamos, 2 debates de control político, muchas gracias al Centro Democrático, que le tienen respetico, pues no se le atreven pues a cancelarle y a embolotarle, pero casi no me la van ni cerrar. Al Polo Democrático, que tenía un debate serio sobre Salud Cop, por ejemplo, ¿no? Ese sí se lo embolataron y ahí se lo mandaron para una comisión, el de y él lo propuso en plenaria. Lo mandaron para una comisión, o sea, al Centro Democrático que le dieron respetico, pues tiene una bancada grande, porque tiene una presencia en medios muy importante, porque finalmente es el 45% del electorado, ¿no? Pero a otros nos negrean pues de la manera más miserable, pues eso no importa. Entonces aquí sí hay que hacer un compromiso político para que el presidente, yo le digo con qué me quedé yo como animada, como con las ganas, ¿no? Porque el otro cuarto gran argumento del debate, pero ese sí medio lo nombraron y no lo desarrollaron. ¿Qué es cuál? La mermelada.
O sea, la práctica política de robarse una plata de los colombianos para usarla para campañas políticas, que en esta elección fue totalmente decisiva. Ese sí fue el factor decisivo. Yo le quiero mostrar. Y ahí sí les quedó hablando el debate. Tulio, senadora Claudia, le cuento que nos salieron con una, es que ella dice que nos tiene respetico, pero en realidad nos aplican un reglamento bien raro. Pero quiero mostrarles. Pero le cuento, porque Tulio iba a hacer la otra mitad del debate y no lo dejaron hablar que porque no habían firmado la proposición, pero además le cuento esto, no me dejaron cerrar el debate a mí, me dieron 5 minutos, estaba de testigo aquí la senadora, y lo terminó cerrando, que es totalmente atípico, el ministro. Y no me daban derecho a réplica cuando uno es citante tiene derecho a intervenir todas las veces que quiera. Voy a recoger un full que vi del debate del senador, ¿cómo se le dirá al expresidente? ¿Senador Álvaro Uribe? Senador Álvaro Uribe, en donde habla de la mermelada del gobierno, o sea que en el gobierno de él no hubo mermelada. Volvamos a ver este full, que es el del full del senador Álvaro Uribe. Miremos a ver si... Nadie de mi familia utilizó el avión presidencial ni vehículos para ir a hacer campaña. Yo me sometí rigurosamente a la ley de garantías y no presioné a un solo alcalde de Colombia, ni un solo funcionario público con ofertas de presupuesto para que violaran la ley e intervinieran en el proceso electoral. Pacho, es que cada gobierno, digamos, inventa sus mecanismos para poder generar una influencia. Claramente el presidente Álvaro Uribe, él como líder político no necesitaba, dado el apoyo que tenía especialmente entre el 2005 y el 2006, pero llamaba a todos los alcaldes, para mover por eso, déjame terminar, para mover su reelección, o sea, su reelección personal. Sin embargo, el gobierno de Uribe permitió prácticas clientelistas tradicionales, concentración de unas mayorías que aprovechaban esa estructura, ese desequilibrio institucional del que hablaba Claudia López. Entonces, el uribismo se queja hoy, y tiene razón en muchas de sus quejas. Yo coincido con el análisis de Claudia López, pero a lo que el análisis yo le añado es, cuando estuvieron en el poder, y no hablo de la senadora, porque la senadora no estaba en ese momento en ningún cargo público, pero el gobierno Uribe, el gobierno de Álvaro Uribe en sus 8 años, no hizo los cambios necesarios. El gobierno de Álvaro Uribe tuvo, entre el 2006 y el 2007, la posibilidad de hacer los mayores cambios en Colombia, porque no estamos hablando de esta reelección, donde el presidente llega con una derrota, con una victoria, y perdiendo en primera. Álvaro Uribe tenía todas las credenciales políticas, la imagen, el respeto de los colombianos para hacer la reforma que quisiera, la de pensiones. La única que se le ocurrió fue mantenerse en el poder. Él hizo el referendo, lo que pasa es que se lo hundieron. Si el referendo hubiera pasado, todos los problemas que hoy seguimos viendo estarían solucionados. Entonces, ahora, las mismas prácticas que critica son las mismas prácticas que desarrolla el gobierno Santos. Entonces, el presidente Uribe puede tener razón en ese full ahora en el Senado, pero su práctica como gobernante y la de su gobierno no sirvió para romper los zapatos clientelistas. De hecho, si nosotros miramos la arqueología de las casas clientelistas de la elección del 2014, vemos que su origen, el origen de las nuevas castas políticas, son durante el gobierno Uribe. Pero hay una cosa que sí es clara. ¿Usted qué opina de ese full? No, pues que es un acto de cinismo infinito, y nosotros lo dijimos ayer en el debate, digamos, buena onda, hombre, una reflexión. Uno no puede considerar que lo que uno hace es bueno porque lo hace uno, aunque sean las mismas prácticas, pero eso sí es malísimo si el otro lo hace. O sea, la política o la interferencia de grupos armados ilegales en la política colombiana no es buena cuando me beneficia a mí, pero eso sí malísima cuando beneficia a mi opositor. Es mala por definición. Y si queremos cambiar esto, tenemos que, insisto, hacer un pacto no solamente en cambiar las normas, sino en cambiar también las prácticas. Pero ¿a qué punto iba María Jimena? A que aquí en el fondo lo que tenemos es que ver cómo sacamos esa reforma de equilibrio de poderes, de manera tal que se corrijan los desequilibrios en la politización de la justicia, que son evidentes, en el abuso de poder desde el Ejecutivo, que son evidentes, y sobre todo, lo que a mí más me preocupa, yo me siento un poco aquí como evangelizando en este primer mes, ¿no? Tratando de decirle a todo el mundo, Guillermo me conoce bien esta historia y sé que la comparte,
El verdadero desequilibrio de poderes en Colombia, María Jimena, no está entre las altas cortes y el Consejo de Estado y el presidente y el Congreso y estos, aquí somos todos el ombligo. El verdadero desequilibrio de poderes está entre el país que no tiene Estado, sino poderes de facto, y donde están las cortes, el Congreso, el Ejecutivo, el no sé qué, el Consejo, el superior, el más bajito, el más alto. Ese es el verdadero desequilibrio de poderes que hay que corregir. Hay que hacer instituciones en la mitad del país, para que nunca más, ni las FARC, ni los paras, ni los mafiosos, se metan en la política ni en la vida colombiana. Si no solucionamos ese, que es el desequilibrio de poderes estructural de Colombia, que en la mitad del país no hay Estado y en la otra mitad todos lo peleamos. Equilibrar la mitad del país que tiene Estado no equilibra el país. El equilibrio de verdad está entre el país que no tiene Estado y hay que construirlo, y el que tiene demasiado Estado, y nos la pasamos pues aquí pues en la discusión 1, 2 y 3. Guillermo. María Jimena, yo creo que el problema no es solamente la reelección. Yo creo que hay que eliminar la reelección. Eso sin lugar a dudas ayuda a corregir. ¿Pero qué opina de este fútbol? Bueno, yo preferiría no comentar porque comparto en gran medida lo que Pacho ha dicho. Pues, todos conocimos, y yo desde el Congreso fui uno de los que levantó la voz para señalar cómo el gobierno de ese entonces se reelegía. Yo recuerdo que en esa época alcaldes amigos decían, oiga, doctor, pues yo soy amigo suyo, pero es que es el presidente de la República y hay que ayudarlo a reelegir en el año 2006. Y yo vi a sus ministros de la época dedicados pues a ayudarle al hoy senador, en esa época presidente en trance de reelegirse. Pero quería insistir en el argumento de Claudia por lo siguiente, porque claro, el tema de eliminar la reelección es muy importante para corregir muchos desequilibrios. Pero la gran apuesta de este gobierno es el proceso de paz más allá de la desmovilización, justamente para corregir eso, lo que acaba de decir Claudia. Buena parte del territorio de este país no tiene Estado, no tiene presencia de Estado. Y ese proceso de paz, repito, más que la desmovilización, mucho más que el debate de la justicia, que es un tema en el que la senadora Paloma Valencia es muy crítica y pues es válida la controversia en ello, creo que más allá de eso es construir Estado en buena parte del territorio nacional. Eso sí ayuda a resolver los problemas estructurales de inequidad que tienen que ver con el poder, Yo mismo, María Jimena, y con esto termino, soy prácticamente víctima de eso. O sea, yo debería estar en el Senado, y no estoy en el Senado porque vengo de un departamento cuya densidad demográfica pues no me permitió competir a nivel nacional, a pesar de que en el resto del país me fue muy bien. Entonces, eso en términos de poder político, pero eso no es lo único. Les dejo un dato para el debate. Está en mucho más. Guillermo, y les dejo un dato para el debate a todos. Resulta ahora que el gobierno nacional, en su propuesta, que hay que decir que está dispuesto a discutirla y está muy bien, está proponiendo que para solventar ese problema lo que hay que hacer es elegir a los senadores por departamento. Circunscripción, tirarse la circunscripción nacional, gracias a la cual hay votos de opinión independientes, y pasarla a una territorial. Les voy a dar el siguiente dato. El 100% de los congresistas hoy nos elegimos en 400 municipios de Colombia. Sí, yo sé. Seguir eligiéndonos, pasar por departamentos, nos vamos a seguir eligiendo. Pero hay departamentos que no tienen. Por eso voy. Lo que realmente soluciona ese problema es que el mixto no sea por departamentos, sino que el mixto sea un nacional donde en estos 400 municipios se van a seguir eligiendo los senadores, y la real propuesta de paz debe ser cómo darle representación a esos 600 municipios que hoy no eligen a nadie. Pero Claudia, esa es justamente la idea de la circunscripción especial de paz. Por eso, pero aquí se la están tirando con la propuesta del gobierno. El tema de la circunscripción especial de paz es parte del acuerdo político al que esperamos se llegue para terminar el conflicto. Están haciendo, volvemos después de esta pausa. Pero no me deja a mí hablar en esta ronda. Después va a decir que entonces aquí a la oposición, ya va a empezar a decir que aquí la oposición se le está criminalizando. Ni más faltaba. Ya aquí, cuando hablamos la palabra aquí para la senadora Paloma Valencia, no se vayan, aquí ya volvemos. Volvemos aquí en Semana en Vivo. La palabra para la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, para que no venga a decir de la oposición, que no es, sí, aquí nadie le está tratando de nada, sino ni más faltaba. Bueno, no, mire, yo quería decir varias cosas. Primero,
presidente Uribe decía, yo no usé el avión presidencial para la campaña, y eso es cierto. A diferencia de este gobierno, no, donde yo le entendí que no lo usó su familia. Él sí, tuvo que usarlo. Él lo usó. ¿Y entonces en qué viajaba? no, pero usó el avión presidencial. Pero doctor Guillermo, déjeme hablar a mí, porque es que yo lo he oído, usted me interrumpe, yo no logro decir lo que quiero decir. Dos, nosotros estábamos denunciando ahí en el debate, por ejemplo, que el presidente Santos en las contrataciones de los ministerios y de todo el aparato central le entregó contratos por sumas de 17.000 millones a las empresas que le llevaron la publicidad a la campaña del presidente Santos, a Sístole, a Sancho y a Market Medios, contratos por 9.950 millones de pesos. Esto, María Jimena, en un transcurso de 7 meses, desde julio del 2013 hasta enero del 2014, que fue la información que logramos copilar, porque nos falta todavía otra, no es fácil que nos contesten los derechos de petición, pero evidentemente aquí hay unas cosas muy escandalosas. ¿Qué tal que el gerente del presidente Uribe hubiera recibido 10.000 millones de pesos en contratos? Ahí estaban, es que los mostramos. Entonces ahí hay unos temas muy de fondo que no son simplemente esos. ¿Qué le pareció a usted que el candidato a la vicepresidencia tuviera reuniones con los alcaldes y los gobernadores a puerta cerrada, donde les quitaban los celulares para que nadie pudiera grabar nada? ¿Qué le pareció a usted que nosotros no denunciamos la intervención en política de funcionarios públicos, pero descarada, sin ninguna consideración, la utilización de la palabra paz en toda la pauta estatal para patrocinar la campaña del presidente Santos? Es que aquí lo que hubo fue violaciones graves de la ley de garantías, que no solamente se refieren a si uno usó el poder o no, sino aquí hubo flagrantes violaciones que además le cuento, que era lo más grave de todo, nosotros tratamos de confrontar con las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral, que hoy en día, después de que ya pasó la campaña, ni siquiera hoy en día nos ha fallado las quejas que pusimos. Que fueron las quejas que presentó el presidente Uribe el primer día de la noche. Esas y tantas otras, pero ¿qué opina usted que el partido de la U pusiera una propaganda diciendo que ellos eran el partido de Uribe en horario AAA, faltando 3 días para elecciones? ¿Qué le pareció que dijeran que votar por el Centro Democrático era marcar el partido de la U? ¿Qué le parecía la publicidad negra diciendo el candidato de la guerra? Contra eso, el Centro Democrático puso todos los recursos habidos y por haber y no pudo hacer nada. Entonces aquí eran unas denuncias, digamos, ya no de queja, ya de reflexión para un país de cuál es la democracia que tenemos. Yo les quiero invitar a ver el otro full de un episodio que pasó y que refleja de alguna manera una forma de decir y de responder en política. Miren lo que dijo la senadora Vivian Morales sobre el debate de Paloma Valencia. El senador Carlos Moreno de Caro, frecuente y asiduo asistente a los consejos comunitarios del presidente Uribe, nos llegaba con algunos espectáculos, con la boca vendada, con un ratón, con un murciélago, con cosas extrañas que volvían este congreso, o querían volver este congreso en una especie de show, de espectáculo. Yo respeto mucho la oposición. La oposición es un derecho, y el Partido Liberal transitó ese camino durante 8 años. Pero lo que no es un derecho es abusar, es usar elementos de guerra sucia, es hackear, es infiltrar. Eso es criminal. Esa era una de las tácticas propagandísticas de Goebbels, el ministro de la propaganda del régimen nacional socialista. ¿Alguna declaración? No sé, ¿quién quiere? Un profesor mío en Chicago decía una frase maravillosa: cada vez que alguien en un debate político hoy utiliza el argumento de que eso es como el nazismo, es porque ya está perdido. Porque es tal la desproporción, ¿no? Uno puede estar o no de acuerdo, digamos, con la propaganda o la manera de hacer, pero, o sea, ¿qué comparación puede tener eso con lo que hacía el régimen nazi? Por favor, yo creo que es bueno que tengamos el debate en unos mínimos niveles, digamos, de sensatez con las comparaciones que hacemos. También hubo otra comparación complicada que fue la de Serpa, ¿no? Alguien se metió con Serpa, yo no me acuerdo, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero... No lo oí, pero yo lo que le entendí a la senadora Vivian Morales, y sin entrar a hacer comentarios sobre su apelación al nazismo, es que lo que el hacker hizo, lo que hasta ahora
hemos conocido a través de los medios de comunicación, pues, digamos, ahí sí hay unos indicios criminales. Sí, no, interceptar... pero lo de Goebbels era para mí. Bueno, yo pensé que se refería a... No, era yo, la que era como Goebbels era yo, que estaba usando, no sé... ¿Por las pancartas? Por el debate. No, por el debate. Entonces yo, pues... Coger digamos, verdades a medias y mostrarlas como verdades y construir cosas, ¿no? Y que eso es Goebbels. Yo creo que exageraron, pero eso no es Goebbels. Bueno, no, o sea, y además, digamos, la oposición tiene todo el derecho de usar argumentos, pero también de usar el histrionismo y mensajes simbólicos. Y si exagera mucho pierde credibilidad, o sea, es parte del debate político. Sí, como Carlos Moreno de Caro, ¿no? Bueno, pero además lo dice la senadora Morales, recordó el tránsito por el Congreso de Moreno de Caro, que entre otras cosas, y tiene razón, iba a todos los consejos comunales que organizaba el presidente Uribe en ese entonces. Pero también refleja ese comentario y otros mucho más de lado y lado, tanto del lado de las fuerzas del gobierno como del lado de la oposición del Centro Democrático, el grado de polarización que nos dejó la campaña de 2014. La campaña de 2014, la polarización es real, es decir, 45 contra 51 es un escenario donde la mitad de los colombianos y otro poquito más estuvieron en lados contrarios y especialmente alrededor del eje de la paz, y evidentemente aquí podemos discutir qué porcentaje fue y qué no, pero eso es un país dividido. Pero lo que hace este lenguaje es seguir polarizando y seguir dividiendo. Entonces estamos volviendo a un escenario donde la división y la diferencia es su esencia. El Congreso es un escenario donde todas las posturas, pero las palabras se están usando como metralleta, reflejarse, deben reflejarse. Entonces estamos judicializando opiniones de los congresistas, atacándolas de una manera u otra. Es decir, no podemos... el estado de salud de una democracia es que los senadores elegidos por el pueblo y los representantes elegidos por el pueblo puedan decir lo que quieran. Y en sus argumentos, la locura de ellos, la falta de preparación de sus debates, la rabia que proyecten, el cinismo o la mentira, se caerán solos. Pero no podemos seguir analizando cada declaración de un político electo en un cuerpo colegiado para decir entonces que es nazista o que hay que hacerle una investigación. Pero mire, yo quiero hacer, perdóname un segundito, yo sí quiero hacer un comentario porque es que yo sí veo ahí una cosa muy grave. Y es que de nazi también nos tildó el fiscal general de la Nación en una entrevista en un periódico importante, y la señora Vivian Morales, senadora hoy, también era fiscal general de la Nación. Y ahí hay una reflexión muy importante. No, lo que dijo el fiscal, y se lo digo más o menos porque no fue así, sino que lo que él decía era que alrededor del uribismo había unos neonazis. Dijo que éramos neonazis. Pero perdón, creo que no fue alrededor del uribismo, lo dijo alrededor del hacker. Alrededor del Centro Democrático, de esos partidos de extrema derecha y neonazis. Pero eso es cierto. Pero no, María Jimena, a mí me da muchísima que existen neonazis. Sí existen, como eso, pero eso no, eso neonazis estoy hablando, o ex neonazis o lo que sean, como existen exguerrilleros también en la izquierda que anduvieron matando gente, y en la derecha, en todas partes. Pero entonces usted no me puede, pero mire lo que yo quiero mostrar aquí, que es muy grave. Esta senadora fue fiscal general de la Nación, que se refiere en los mismos términos de nazis que el fiscal general de la Nación. Y después preguntan que si hay criminalización de la oposición. Yo creo que para los televidentes tiene que ser muy claro que aquí también se requiere una reforma en términos de lo que es la Fiscalía General de la Nación. Uno, dígame, ¿qué garantías hay para un partido como el Centro Democrático cuando lo investiga Vivian Morales, que me trata a mí de neonazi, en un debate que le puede gustar a alguien o no, pero que todo el mundo reconoció que era un debate serio, que era un debate bien hecho, que no se puede comparar con el nazismo, pero en ningún escenario posible? Entre otras cosas, era un debate muy calmado, no se puso bravo ni el ministro. Sí, no, entonces, para que venga ella a decirme que soy nazi, pero lo grave es que ella era fiscal, y esos son los mismos términos que utiliza el actual fiscal general de la Nación. Pero María Jimena, yo ahí quisiera acudir a un argumento que debo reconocer no es mío, sino de mi buen amigo León Valencia. Y es a propósito de la polarización, y es que yo creo que una cosa es la polarización y otra cosa es la estigmatización. Yo creo que la estigmatización es indeseable, ¿no? Decirle a alguien por un argumento y compararlo con el nazismo es indeseable.
Ahora, la polarización, que es que hay opiniones divididas y posiciones contrarias. Eso es sano para la democracia. Claro, estamos en un momento de la vida colombiana en la que estamos tomando la decisión que más ha polarizado a Colombia en toda su historia, que es cómo lidiar con las FARC, en toda su historia de los últimos 50 años. Cómo lidiar con acabar la guerra con las FARC y permitirles que se incorporen a la acción política desarmada, no violenta. Esa decisión siempre polariza a Colombia. Esa decisión ha causado miles de muertos en Colombia, no solo en la guerra misma, sino en que se anuncian negociaciones, asesina a la gente de la UP, o sea, aquí han pasado esas cosas absurdas. Entonces, yo celebro a mí cuando me dicen, pero es que esta fue una decisión apretada del 51 al 45, pero perdón, hace 4 años estábamos en el 70-30, qué bueno que ya vamos en el 51-45, y ojalá podamos, con hechos de paz y con decisiones de paz sólidas, que todavía no se ven, pero confiamos en que salgan, llegar a un porcentaje mayor y poder ir poco a poco construyendo un escenario menos polarizado, pero la armonía alrededor de la guerra tampoco me parece maravillosa. La armonía alrededor de... Uy, no, esa frase ya no... Esa frase necesitamos mejor la polarización por la paz. Pero usted hablaba de la creación de instituciones. El gobierno que más instituciones ha creado es el gobierno Uribe. Es que miren los resultados del gobierno Uribe. Nosotros, no lo llame guerra porque nosotros nos toca ir, de todas formas, aquí ya se acabó el programa. Qué pena, se acabó el programa. Este programa se va a retransmitir a las 11:30 y mañana a las 8:30. Muchísimas gracias a ustedes y los televidentes. Los espero mañana en otro tema de interés nacional aquí en Semana en Vivo. Muy buenas noches.